Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a esta nueva reunión creativa del mes de... Estamos en julio, pero es del mes de junio, el corte que hicimos durante el mes de junio. Sean todos muy bienvenidos. Bienvenidos los que ya están conectados. Hola Tita, estaba por ahí. Hola Estela, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Si me escriben ahí en el chat de qué parte son, bueno, yo sé que Tita es de Chile, Estela, si no me equivoco, es de Argentina, así que los que estén ya conectados pueden ir poniendo de qué país son. Y gracias a los que ya están aquí en la hora para comenzar, perdón, y al resto, los que se vayan uniendo, sean todos bienvenidos. Y bueno, los que vayan a ver esta transmisión ya después, mañana o durante la semana, también sean todos bienvenidos. Como siempre, esta instancia que nos reúne todos los meses, un día domingo a las 9 de la noche hora de Chile, tiene como objetivo que podamos conversar, compartir información, crecer todos profesionalmente, aumentar nuestras habilidades profesionales que tienen que ver con el corte de cabello. Así que muy bienvenidos a todos y gracias por todos esos corazones. Como siempre, en el equipo técnico está aquí apoyándome Nelson. Nelson, da un saludo. Hola. Ahí está Nelson, que me está ayudando a contestar así donde los mensajes que yo me estoy mandando en el chat. No soy yo, es Nelson que está contestando para poder ayudarme y yo Luis concentrarme. Miguel, el John. ¿Cómo están? Hola a todos, bienvenidos a todos mis amigos de Sexy Hair de México, Colombia, bienvenidos todos. Hoy día prometemos, Luis Miguel, hoy día prometemos no cambiarte el nombre. Vamos a decir siempre Luis Miguel, Sí, perdón, Luis Miguel. porque Nelson siempre también lo cambio y también lo cambio. Bueno, para los que se unen por primera vez a estas transmisiones, que no saben qué estamos haciendo o que están mirando esto ya el día lunes, martes o miércoles de la semana que comienza ahora, ¿qué son esto que hacemos todos los meses? Esto se llaman las reuniones creativas. En las reuniones creativas lo que hacemos es conversar específicamente sobre corte de cabello, sobre un corte que yo escogí hace un mes atrás y que fui desarrollando en las redes sociales durante todo el mes. Es un corte que a mí me llama la atención personalmente y que me planteo el desafío de poder replicar esa imagen que me llama la atención en base a mis habilidades técnicas que yo tengo y en base a ese experimento, a esa experiencia, sale un montón de información que lo que yo busco luego es poder compartirlas con ustedes. ¿Y cómo? A través de distintas cápsulas que voy lanzando por todas mis redes sociales, ya sea aquí por Facebook, en Instagram, en TikTok, en el canal de YouTube que también tengo. Voy subiendo la misma información, que el objetivo es poder compartir con todos ustedes eh, el aprendizaje principalmente que yo tuve durante este mes trabajando con ese corte de cabello. Y ese es el objetivo final de esto. El objetivo principal es poder compartir experiencias en base a lo que yo voy viviendo y yo voy trabajando durante este mes, durante ese corte específico, poder compartirlos con ustedes, hablar más a fondo sobre lo que se ve en las cápsulas, poder desarrollar un poquito más las ideas, ya que las redes sociales nos dan un tiempo limitado para poder compartir y también resolver las dudas, preguntas, consultas que vayan apareciendo y ir generando, ¿por qué no también una comunidad, una red de personas de hispanohablantes, peluqueros hispanohablantes, donde podamos ir compartiendo también la información? Así que sean todos muy bienvenidos. Para los que no me conocen, para los que dicen, ¿y este tipo que está hablando quién es? Mi nombre es Jorge Arancibia, soy peluquero aproximadamente hace un poquito más de 20 años. He estado ligado siempre al tema de la educación, es algo que me apasiona mucho y yo me autodefino principalmente como un teórico, un estudioso, un experimentador del corte de cabello. Es el área que más me gusta, es el área que me ha sorprendido con la cantidad de información que hay. Es un área donde yo podría definir que uno o se une el diseño con la ingeniería. Así que es algo que me gusta mucho y ¿por qué no compartir las experiencias que uno va viviendo y adquiriendo durante todo este proceso? Así que eso va a ser nuestra reunión creativa del día de hoy.
Para los que no saben sobre qué corte vamos a hablar el día de hoy, les voy a mostrar la foto de referencia. Perdón, aquí en Chile hace mucho frío y la garganta como que la tengo un poco extraña, pero no pasa nada. Esa es la foto de referencia que escogí para este mes, la cual llamé New Pixie porque ya no sabía qué nombre más ponerle a esta cosa. Y lo interesante que tiene y por qué me llamó la atención, para los que pudieron estar o vieron el video de la reunión creativa del mes anterior donde trabajamos con el Korean Bowl, me llamó la atención este corte porque tiene algo de ese concepto del corte bowl, pero llevándolo a un pixie mucho más urbano, mucho más moderno, que une muchas de las características que estamos viendo en los cortes de tendencia, que es la textura, la ligereza, el movimiento, ese tipo de flequillo. Entonces dije, ok, voy a trabajar en base a este corte específico y todo se va a desarrollar en base específicamente a este New Pixie, ¿ok? Que fue lo que me llamó la atención. Tiene ciertas características que son súper interesantes para mí cuando vi la foto. Entonces, como saben, siempre lo primero que hago es hacer un collage donde veo cuáles son los elementos visuales que yo veo en esa imagen, que a mí me llaman la atención personalmente y que quiero que se puedan imprimir en la propuesta de corte que yo voy a hacer. Así que los voy a invitar a que podamos ver el collage. No recuerdo si este collage tiene música o no, pero lo vamos a poner en silencio para que yo pueda ir conversando y hablando sobre lo que voy viendo. ¿Ok? Así que ahí va el collage. Ok, entonces, ¿cuáles son los elementos que me llaman la atención de este corte? Principalmente, lo primero que yo vi en este corte que me llamó mucho la atención es esa marcada y fuerte horizontalidad que uno ve en la imagen. A pesar de que es un corte corto, eh, hay algo que todavía no sé bien, o en ese momento todavía no sabía bien qué era, pero que le daba mucha fuerza a esa línea horizontal que uno podía ver. Quizás podía ser las puntas del flequillo que iban hacia afuera, que visualmente alargaban un poco más el corte en esa dimensión, o esas líneas de peso que uno puede ver en esta zona que quizá también hacían que se viera un poco más ancho. No es un pixie como contraído a la cabeza, sino que tenía este efecto que era horizontal. Yo dije, ok, eso yo quiero replicarlo en la propuesta de corte que iba a hacer. El siguiente elemento vamos a ver ahora cuál es. Y es, ok, ahí donde están las flechas apuntando, hay dos zonas fuertes de peso. ¿Cómo identificar las zonas de peso en un corte? Súper fácil. Donde ustedes vean que el corte se expande más, se sale más hacia el exterior, esa es una zona de peso. Ahí hay una zona de peso. Generalmente las zonas de peso están muy relacionadas con los cortes que tienen elevaciones más bajas. Son característicos de las gradaciones, característicos de las gradaciones. En las capas es muy difícil identificar las zonas de peso. En un corte en una sola capa todo el corte es peso, pero en las gradaciones se genera esta expansión externa que se puede ir ubicando en distintas partes de la cabeza. Estas fuertes zonas de peso a mí ya me hablan de que algo hay aquí de una gradación. ¿Ok? Lo que pasa es que tengo que ahora traducirlos o analizarlos para saber qué tipo de gradación es y a dónde voy a poner ese peso y cómo lo voy a hacer para ubicar el peso ahí. ¿Ok? Así que vamos a ver la siguiente característica que nos va a decir eso. Ok, si se fijan, hay una elevación interesante de cabello en la parte alta de la cabeza, justo en el centro, que también yo sé que mucha gente podría decirme, y ya lo hemos conversado antes, mucha gente podría decir, ok, es efecto del peinado. Y sí, obviamente puede ser efecto de peinado, pero como siempre les digo, yo como un diseñador de cortes de cabello, mi objetivo es qué voy a hacer yo para que mi cliente al salir de la ducha, usar un producto de peinado y invertir muy poco tiempo con el secador y alguna herramienta o su mano, pueda lograr fácilmente ese efecto que se ve en la foto. Todos hemos escuchado los comentarios de los clientes que nos dicen, cuando salgo del salón me veo súper, pero el otro día en mi casa no sé qué hacer. ¿Ok? Entonces,
qué hago yo para que esa frase no se repita. Y eso tiene que ver en la construcción de mi diseño de corte. Entonces es un elemento que me llama la atención y por lo tanto yo voy a buscar la forma de cómo poder lograrlo a través de cualquiera de las técnicas de corte que manejo. Veamos otra de las características, que se demora un poquito porque está ahí. Perfecto. El flequillo. Es un flequillo que es el típico flequillo que estamos hablando ahora, que se ve mucho, que es más corto en el centro, que es más largo a los lados, que ya lo he trabajado en varias de las propuestas de corte que he hecho durante este año y el año pasado. Pero aquí me llama mucho la atención la gran diferencia de largo que yo veo entre el centro, las orillas, y me da la impresión como que esas orillas estuvieran un poco desconectadas del corte. O sea, si trato de pensar y de imaginar cómo conecto la punta de los extremos del flequillo a mi corte de la zona posterior, como que me cuesta un poco imaginarlo cómo hacerlo. Entonces, para mi cabeza, ahora eso está haciendo como una especie de desconexión. Así que lo voy a considerar así. ¿Ok? Creo que es la última característica que vi en este corte, si es la última. Así que vamos a empezar a trabajar. No sé si ustedes vieron lo mismo, no sé si hay algún otro elemento que les llame la atención. Escríbanmelo aquí en el chat. Recuerden que cualquier duda, pregunta, consulta que vayan surgiendo, escríbala en el chat. Nelson está atento a poder contestar. Aprovechamos de darle salud a Funes Leidin, que se ubicó, a Mavi González, que más está por aquí, la Vero Udiño, ¿cómo estás, Vero? Ariel Morales, Mavi González, ya la saludamos. A nuestro Luis Miguel Granados, Marita Lerchundi también de Argentina, un beso grande. Así que acuérdense de ahí de ponerme de qué país son para tenerlos presentes. Y como siempre, en todas nuestras reuniones creativas, recuerden, si quieren recibir el paso a paso de este corte, ustedes ponen en el chat, yo quiero recibir el paso a paso. No pongan yo, porque cuando yo revise esto mañana no voy a saber a qué se referían con el yo. Pongan, yo quiero recibir el paso a paso. Mañana no sé, pero entre mañana y el martes les puedo mandar la información sobre el paso a paso del corte para que lo puedan leer, estudiar un poco más a fondo. Recuerden que también esta reunión queda grabada, por lo tanto pueden recurrir a ella cuantas veces quieran, pueden compartirla con sus compañeros, colegas, así que no hay problema, ¿ok? La información está y va a estar siempre ahí. Ok, entonces ya que vimos el collage, les voy a invitar ahora a ver primero el video de el paso a paso, que igual está publicado en mis redes, pero para que podamos recordar un poco, el video del paso a paso completo, para que nos hagamos una idea y después lo vamos a empezar a separar en partes para poder ir conversando de cada uno de los elementos constructivos y detenernos en aquellos elementos que son más importantes. El día de hoy quiero especialmente conversar con ustedes sobre texturización. Ya hemos ido conversando en otras reuniones anteriores, pero hoy día me gustaría profundizar un poquitito más en esa información. Así que si tienen preguntas sobre texturización, cuando llegue el momento también háganlas porque vamos a tratar de contestarlas. Así que vamos a ir al paso a paso y ahí va el video completo del corte New Pixie. Ya saben, normalmente porque yo estoy trabajando de una aplicación que es distinta al Facebook, se va a ver un poco entrecortado, pero se entiende bastante bien la idea de lo que quiere mostrar el corte. Así que ahí vamos. Hola, te invito a ver este nuevo paso a paso de este pixie mezclado con un bowl. Aquí están las secciones. Vamos a trabajar una sección en herradura baja, una sección que divide el frontal del posterior justo siguiendo la línea del crecimiento y un flequillo que se desconecta de las esquinas. Ok, vamos a comenzar en el perfil posterior tomando una primera subsección vertical central. Vamos a elevar el cabello a 90 grados y vamos a usar un ángulo de 2 a 45 grados hacia afuera de la curva de la cabeza. Cada subsección va a tener un movimiento lateral donde vamos a trasladarla hacia la anterior y vamos a hacer este gesto hasta llegar a la esquina posterior de la cabeza. De esta forma vamos a estar construyendo bajo la sección en forma de herradura una gradación alta con un poquito más de peso debido a la inclinación de los dedos. Una vez que llegué
lleguemos a la esquina posterior, vamos a seguir repitiendo nuestra elevación, nuestro ángulo de dedos. La diferencia va a ser que cada cabello va a ser trasladado directamente hacia el lado. Eso nos va a generar un efecto más cuadrado y nos va a crear una esquina de peso justo en la esquina posterior de la cabeza. Ok, ahora vamos a construir lo que está pasando sobre la herradura. Vamos a hacer una gradación media, una elevación de 45 grados, tomando como guía y conectándonos con el cabello que viene de nuestra sección inferior. Okay. Cada cabello va a ser cortado llevándolo en un movimiento lateral straight out, directamente hacia afuera de la curva de la cabeza, siguiendo la forma curva del cráneo. Y vamos a tratar de trabajar con una línea de diseño estable para agregar más peso a la forma. Y como queremos que nuestra gradación tenga un peso marcado, vamos a trabajar todo con subsecciones horizontales. Haremos lo mismo en nuestros laterales. Y ahora es la hora del flequillo. Vamos a tomar primero una pequeña sección central para marcar el largo que queremos y vamos a trabajar todo el cabello del lateral llevándolo hacia el lado contrario y exagerando el ángulo de nuestros dedos para potenciar la diferencia de largo entre el más corto y el más largo. Todo trabajado con elevación de 90 grados y una técnica de corte point cut. Y ahora vamos a hacer una sección superior para crear capas. Vamos a tomar una subsección central y cada cabello va a ser llevado con una elevación de 90 grados con respecto a la curva de la cabeza. El resto de la sección será dividido con subsecciones diagonales anteriores y todos los cabellos van a ser trasladados hacia el centro por un movimiento lateral. Y ahora comienza la hora de la textura. Vamos a trabajar en el perfil superior creando con nuestra navaja un pequeño corte interior para dar soporte. En todos los laterales vamos a trabajar con nuestra navaja cortando con un ángulo paralelo con dirección hacia abajo, y en el perfil superior vamos a repetir la herramienta, el ángulo de corte, pero esta vez vamos a cortar llevando el cabello hacia arriba para que se cree un poco más de soporte y volumen natural. Toda la línea de perímetro será trabajada también con nuestra navaja. Vamos a cortar la línea de perímetro posterior, la de los laterales, patillas y sobre la oreja. En el flequillo vamos a cortar por debajo y por arriba solo la parte central para alivianarla, y los laterales vamos a trabajar también con nuestra navaja, ángulo paralelo, llevando el cabello hacia los lados, en ambos lados del flequillo. Y finalmente crearemos un desgaste en las puntas para potenciar el movimiento del flequillo hacia los lados. Espero que te guste. Chao, chao. Súper. Ahí estaba el video completo del paso a paso del corte, donde se podían ver muchos de los gestos de construcción para poder lograr esos elementos que me habían llamado la atención del collage que hablamos anteriormente, que les mostré anteriormente. En este ratito se unió harta gente. Hola Marina, ¿cómo estás? Mónica, un gusto también tenerte por acá. Muchos saludos, mi amiga Carolina, un beso a Bolivia. Te quiero mucho, amiga. Pásalo bien. No sé si estás de vuelta ya en tu casa, pero si no, pásalo bien. Sigue pasándolo bien. Ok, entonces vimos el paso a paso completo del corte. Ahora vamos a empezar a separarlo en pequeñas partes para poder ir entendiendo un poco más en detalle qué es y cómo construirlo y qué lograr. Entonces, lo primero que vamos a hacer, les voy a hablar sobre las secciones de este corte. Las secciones son bastante simples, no tiene gran complejidad, pero hay un par de elementitos que me llaman la atención o que pueden ser más interesantes para poder hablar con ustedes.
Aquí tengo a mi cabeza técnica que está siempre aquí lista y rayada. Entonces, el corte principalmente se trata en separar el perfil frontal del posterior, con una línea que va detrás de las orejas hacia el otro lado. Separar el perfil superior del inferior con mi herradura y el flequillo. Es bastante simple. Ahora, la herradura es una herradura que va un poquito más abajo de donde va la herradura clásica, que es en el hueso del parietal. Y va un poquitito más abajo. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy buscando es poder crear ese peso que nosotros vemos en esta zona, marcar mucho más el peso de esa zona que se ve en la imagen de corte. Por lo tanto, si quiero exagerar ese peso, consideré que bajando un poquito la herradura podría lograr mayor marcación de esa zona de peso del perfil superior. En el perfil posterior, mi herradura baja un poco con el mismo objetivo de poder cargar y marcar más fuertemente el peso en la zona posterior. Y mi flequillo, que bueno, aquí hay una partición que es la azul, que la vamos a hablar después porque todavía no aparece en el corte o en el gráfico que tengo ahí, o como cuando comenzamos el corte. El flequillo es interesante porque si se fijan no es el flequillo clásico que va en forma de triángulo del centro hasta la esquina de cada lado, sino que es un flequillo que va de lado a lado desconectándose. Hoy el brillo ahí de la luz no me ayuda. Ahí. Desconectándose de la esquina del corte, o sea, llega por aquí por el lado. ¿Y por qué? ¿Por qué decidí hacer eso? Para poder lograr este efecto de un flequillo mucho más ancho que me aportara y me ayudara a esta horizontalidad de la forma. ¿Okay? Si lo hacía en forma de triángulo con la partición o la sección clásica, iba a ser un flequillo muy controlado, muy definido y yo quería que se expandiera, o sea, que ocupara y se fuera hacia los lados. Es por eso que trabajé de esta forma y decidí tomar este tipo de sección que nunca lo había hecho antes en un corte, sino que específicamente como para este ejemplo se me ocurrió hacerlo de esa forma. Igual había mirado varios videos de otras personas, siempre estoy mirando videos de tutoriales de otras personas y había visto un par de veces este flequillo en forma como más rectangular y empecé a pensar a ver para qué podría servir y cómo podría trabajar con él y fue como el momento preciso para utilizarlo. Así que aquí Marina pregunta si va a quedar guardado el video y sí, el video siempre queda guardado, lo van a poder ver ahí en el... Súper, gracias Nelson. Queda siempre en el feed o en el muro de mi página profesional de Facebook. Ok, una vez que hablamos de las secciones, ¿hay alguna pregunta sobre este tema? Aunque, como les decía, es bastante simple, son secciones bastante simples y clásicas. O sea, los que ya me conocen y han visto mis otros videos de corte, generalmente yo siempre comienzo con secciones muy parecidas, son como mis clásicas, mis básicas, y en base a ellas yo las voy modificando o transformando un poco de acuerdo a lo que quiera lograr. Ok, vamos a ver la primera cápsula de corte que tiene que ver con la construcción de todo el cabello que está desde la herradura hacia abajo, que es la construcción de mi gradación. Voy a construir una gradación alta porque si bien en la foto nosotros no podemos ver la parte posterior, que es donde más se marcan las gradaciones, yo me imagino que podría tener ese tipo de terminación. De hecho, eso fue lo que yo construí en la parte posterior, o sea, este efecto de gradación. Entonces, para eso debo construirlo de una manera específica. Y aquí les voy a mostrar el video de cómo se hizo. Así que ahí va el video, dura solo un minutito, este es más corto y nos juntamos de nuevo para conversar. Al mirar esta foto, uno de los elementos que más me llamó la atención es la anchura, horizontalidad que tiene la forma. Para eso, debajo de nuestra sección en forma de herradura vamos a crear una gradación alta donde jugaremos con el movimiento lateral para lograr este efecto. Cada cabello va a ser llevado directamente hacia la subsección anterior para de esa forma ir logrando que vayan creciendo ligeramente. Y esto lo haremos hasta llegar a la esquina posterior de la cabeza. La esquina coincide aproximadamente con la esquina de la línea de crecimiento de la nuca.
Una vez que cortes el cabello que está en ese punto, ese mismo cabello lo vas a llevar con una dirección que será directamente hacia el lado de la cabeza, y así irás repitiendo el movimiento avanzando por el lateral. Una vez que pasemos la oreja, vas a llevar todo el cabello a una línea de diseño estable para darle un poco más de largura a la parte frontal. De esa forma vamos a obtener mayor anchura en horizontal en nuestro corte y marcaremos una esquina de peso que corresponde justamente en la esquina posterior de la cabeza. Listo. Como les decía, este es una gradación clásica, una gradación alta clásica. Una gradación alta significa que su elevación es alta. Las gradaciones pueden ser desde 1 grado hasta los 90 grados. Y la gradación alta es la gradación con la elevación más alta, que es 90 grados. Y con dedos apuntando hacia afuera a 45 grados para poder lograr este efecto, que son cabellos más largos en la zona superior y cabellos más cortos en la zona inferior. Es una gradación clásica con verticales, ¿no es cierto?, con la elevación y con la postura de mis dedos, el ángulo de mis dedos. ¿Dónde está lo interesante en esta gradación? Está en el movimiento lateral. Aquí el movimiento lateral es el que nos ayuda a lograr el efecto. ¿Y cuál es el efecto? Este efecto que yo les decía de mayor horizontalidad en el corte. Voy a regresar a la foto de referencia. Esa imagen que yo les decía, esa línea como fuerte horizontal en esta zona del corte de la cabeza, la quise desarrollar en la parte posterior utilizando este movimiento lateral, que es principalmente mover el cabello hacia la anterior, hacia la sección o la subsección anterior. ¿Eso qué significa? Corto el primer cabello en el centro, el siguiente cabello de al lado lo traslado al primero que corté en el centro y uso eso como guía. La tercera subsección que voy a hacer la voy a trasladar hacia la segunda y voy a tomar esa como guía. La cuarta a la tercera y la tercera es mi guía. La quinta a la cuarta y la cuarta es mi guía, y así sucesivamente. ¿Y eso qué me va a entregar como resultado? Va a entregar como resultado que cada sección vaya quedando un poquito más larga que la anterior. ¿Ok? Eso es bastante, creo que no es tan complejo de entender. Lo que sí es que esto me va a permitir, al ir quedando un poquito más larga, un poquito más larga, un poquito más larga, que en la zona posterior no queden todos los cabellos siguiendo la forma curva de la cabeza, sino que al acercarme hacia las esquinas, los cabellos vayan creciendo en su tamaño y por lo tanto dando un efecto más plano en la parte posterior. La cabeza es... Ahí está. La cabeza es curva en la parte posterior. Pero si yo hago este efecto de ir moviéndome hacia el anterior, mi resultado va a ser un poco más plano, independiente de lo que está pasando abajo. O sea, aquí va a quedar más corto y por aquí va a quedar un poco más largo, dando ese efecto de mayor anchura en el resultado final que yo quiero lograr. Y vamos a trabajar específicamente hasta la esquina posterior de la cabeza, que yo les decía en el video que aproximadamente debe ser hasta donde está esa esquinita de ahí de cabello en mi cabeza técnica. Hasta aproximadamente ese punto vamos a trabajar, siempre llevando el cabello hacia el anterior. ¿Ok? Para lograr ese efecto final. No sé si se comprende bien el concepto, espero que sí. Espero que sí. ¿Qué preguntan, Nelson, Marina? Ah, ¿Qué está preguntando Marina? Que no alcanza a leer. preguntó que cómo se llamaba el corte y yo le puse New Pixie y Súper. después puso muy bien explicado Ah, al momento de escuchar toda la explicación de lo que realizaste. gracias, Marina. Recuerda que igual los nombres son eh, nombres de fantasía, o sea, son nombres que hasta yo invento, no es realmente que el corte se llame así, es un pixie, que sabemos que un pixie es un cabello corto, pero lo importante no es el nombre, sino que entender la técnica. Y también lo importante no es aprenderse el corte de memoria, sino que poder interiorizar los conceptos que estamos viendo para que después los puedas usar en el corte que tú quieras o en el diseño que tú quieras. ¿Ok? Lo que veníamos hablando entonces en el perfil que está bajo de la herradura era la creación de esta gradación alta
Y en el lateral vamos a seguir trabajando con mi gradación alta, pero si ustedes se fijan ahí en el dibujito que está en la cabeza mirada desde arriba, se van a dar cuenta, en el perfil posterior iba trabajando al anterior, al anterior, al anterior, dejando el cabello un poco más largo. Y justo en la esquina del corte modifico totalmente mi dirección, me voy hacia el lado y voy tomando como guía ese cabello para crear una, un plano también horizontal en el lateral. Da un efecto semi cuadrado el corte, ¿ok? En toda esta área de la cabeza. No es un cuadrado perfecto porque tiene una cierta redondez, porque la base también es redonda, que es la cabeza, pero me da un efecto un poco como una idea un poco más cuadrada donde se marcan ciertas esquinas de peso que son las que están aquí atrás, ¿ok? Queda un poco más marcada esa zona. Y al acercarnos a la zona frontal, pasando ya de las orejas, lo que vamos a hacer, nos vamos a quedar quietos con una línea de diseño estable y todo el cabello va a ir a ese punto con el objetivo de que nos quede un poquito más largo la parte frontal. ¿Por qué? Porque también, si volvemos a la imagen de referencia, se dan cuenta que en esa imagen las patillas no son con tan poco cabello. Se ve como una patilla abundante en cabello. Entonces, quería darle un poco más de fuerza a ese efecto y para eso hice que los cabellos se movieran hacia atrás para que quedara un poco más largo en la zona frontal. Así que de esa forma logramos crear todo el perfil inferior. Se pueden dar cuenta cómo la postura de mis dedos permite que logremos este efecto que es el de la gradación alta y donde el peso generalmente en una gradación alta se va a ubicar siempre muy cerca de la herradura, ¿ok? Donde hicimos la herradura, en ese lugar se va a ir ubicando el peso y por eso es la zona más... mi cabello como que no ayuda mucho, pero ahí se ve mejor. El cabello se va a expandir más fuertemente exactamente en ese punto más alto de la gradación, ¿ok? Y por eso lo podemos ver de esa forma. Recuerden, preguntas, consultas, pueden escribirlo ahí, no hay ningún problema. Nelson está atento para ayudarnos a poder contestar eso. Entonces, una vez que ya trabajamos todo lo que va debajo de mi gradación, o sea, de mi sección en forma de herradura, perdón, nos vamos a ir al perfil superior. Y el perfil superior es bastante parecido a lo que hicimos en el corte anterior, en el Korean Bowl, donde, donde lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar conectándonos con el cabello que viene de la sección inferior, de lo que está debajo de la herradura. Vamos a tomar el cabello que está arriba, este cabello que estaba aquí. Esta va a ser mi guía. Y ahora lo que voy a hacer, voy a bajar ese cabello a una elevación de 45 grados y todos los cabellos van a ir a parar a ese punto. ¿Ok? Es una línea de diseño estable, como se ve en el dibujo con esas líneas amarillas. ¿Eso qué es lo que va a hacer? A ver, primero, al bajar la elevación, lo que estoy haciendo es cargar aún más de peso mi efecto de la gradación. Por eso se ve tan fuerte y tan marcada la expansión del cabello en esta zona. Y también en los laterales, porque en los laterales también trabajé con ese efecto. Lo otro, al trabajar con subsecciones horizontales, sabemos que las horizontales nos van a dar más marcación, más peso a mi forma final. Por lo tanto, ¿podría construir esto con verticales? Sí, se podría, pero no lograría este efecto de mayor expansión, marcación del peso, esa zona más externa tan fuertemente marcada si no lo hiciera con estas subsecciones horizontales. Así que por eso el cambio de subsección de verticales en la zona inferior, que son muy cómodas para trabajar gradaciones con el cabello muy corto, y luego paso a la zona superior con horizontales. Ahora, la diferencia de esta gradación con línea de diseño estable que trabajamos en el New Pixie versus la que trabajamos en el Korean Bowl, que la del Korean Bowl estaba inspirada en un corte masculino. Por lo tanto, trabajamos
marcando cierta angularidad en la parte posterior, o sea, no buscábamos, seguir la forma curva de la cabeza, sino que hicimos como una especie de la mitad de un hexágono, así y así, angular, ¿ok? Aquí la diferencia es que vamos a continuar usando o vamos a seguir la forma curva de la cabeza en cada una de las secciones que estemos trabajando. Esa es la principal diferencia. Vamos a trabajar de esa manera en la parte posterior y lo mismo en los laterales, ¿ok? Y de esa forma construimos todo el perfil superior. Fácil y bonito. De ahí vamos a pasar entonces al flequillo. Les voy a mostrar un video también de 1 minuto que muestra cómo se construye este flequillo tanto en su estructura como en su textura, y después vamos a hablar un poquito más a fondo de eso. Recuerden, quien quiera recibir el paso a paso escrito de este corte, solo debe escribir en el chat: yo quiero recibir el paso a paso, y durante mañana y el martes yo me encargo de hacérselos llegar a través también del Messenger, o si necesitan en algún lugar especial como en su correo electrónico, también me pueden especificar ahí que lo quieren en el correo. ¿Ok? Vamos con el video del flequillo. Hablemos acerca de este flequillo. Ok, primero vamos a tomar una sección central para marcar la largura del centro y vamos a cortar cada uno de los largos llevándolos hacia el lado opuesto para que nos quede más corto en el centro y más largo en los extremos. Ahora lo importante es la texturización. Vamos a tomar una subsección en el centro del flequillo y con la navaja vamos a cortar desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo con el objetivo de poder alivianar esa parte central del flequillo. Luego los laterales los vamos a dividir en varias subsecciones y vamos a cortar con un corte que va desde el interior del cabello hacia las puntas con nuestra navaja, con un ángulo de corte paralelo al cabello, donde los cabellos más cortos van a quedar cerca de la cara, los más largos en los extremos y aproximadamente a unos 3 a 9 centímetros del crecimiento. También trabajaremos sobre las puntas alivianándolas para que sea mucho más fácil darle la dirección y el movimiento que estamos buscando. Perfecto. Se ve interesante. Hay varios movimientos que no son tan comunes, principalmente la texturización del flequillo. Como les decía, en el video se ve tanto la construcción de la estructura como de la textura. Nos vamos a concentrar primero en la estructura para hablar al final de la reunión creativa de todas las texturas que hay en el corte. Así que veamos un poco lo que tiene que ver con la estructura del corte. No sé si se alcanzaron a dar cuenta en el video cómo las esquinas del flequillo ya quedaban desconectadas de lo que pasaba por detrás. O sea, no es relevante para mí en este corte qué pasa o cómo conecto el flequillo con lo que corté anteriormente. Mi flequillo es totalmente independiente y busco que se genere esa desconexión en las esquinas del flequillo con lo que pasa en la parte de atrás. Lo importante aquí es 2 cosas. Primero, para lograr fácilmente este efecto de más corto y más largo en las orillas, lo que hago es llevar el cabello hacia el lado contrario. ¿Ok? Y mi ángulo de dedos, la posición en que mis dedos sostienen el cabello, se exagera para que sea mucho más marcada la diferencia de largo entre el centro y las orillas. ¿Ok? Ustedes pueden jugar con la posición de sus dedos para poder definir cuáles van a ser los largos que va a tener su flequillo. El otro elemento interesante es la elevación que utilizo para crear este flequillo. Si ustedes se fijan, todos estos flequillos que están de moda, les voy a volver a mostrar la imagen, tienen bastante movimiento, a pesar de que son definidos, se ven como ligeros. Entonces, este tipo de flequillos no podemos o no es aconsejable construirlo con elevaciones demasiado bajas, que le van a entregar demasiado peso y que después tendremos que pasar mucho tiempo texturizándolo para lograr que se aligere y responda a algo de nuestro movimiento. Para que fácilmente eso se logre inmediatamente, tenemos que trabajar con nuestra elevación. Y es por eso que la elevación que yo escogí para trabajar este flequillo específicamente es de 90 grados, ¿ok? Voy a trabajar llevando todo el cabello a esta elevación, ¿ok? Esos son mis 90 grados.
El caballo de arriba baja a mis 90 grados, el caballo de abajo está a los 90 grados. Y de esa forma voy a lograr este flequillo. Ya lo hemos trabajado bastantes veces en otros cortes para lograr el efecto, solamente que se pueden ir creando variaciones. Aquí la principal variación fue el ángulo en que colocaba mis dedos para lograr esa diferencia exagerada de largos entre el centro y las orillas del flequillo. Vamos a ver ahora entonces, ya que construimos toda la estructura de la herradura hacia abajo, la herradura hacia arriba, mi flequillo, ahora vamos a construir un elemento que va a permitir que mi corte tenga un poco más de movimiento, que a pesar de ser una gradación, que una gradación tiene cierto peso, queremos que esto tenga mayor ligereza para que responda al movimiento que vemos en la foto. Y para eso en la zona superior vamos a crear capas. Así que vamos a ver un video de 1 minuto sobre cómo construirlas y después les muestro los dibujos y hablamos un poco más a fondo de eso. Hablemos cómo esta estructura que tiene un peso marcado podemos darle soltura, movimiento y fluidez. Lo primero que haremos será crear capas y para eso haremos una sección en el perfil superior donde trabajaremos con subsecciones diagonales anteriores, las cuales llevaremos hacia el centro de la cabeza. Cada subsección será dividida en varias partes y cada una será llevada con una elevación a 90 grados con respecto a la curva de la cabeza. De esa forma vamos a crear capas redondas, lo que nos va a entregar mayor ligereza y liviandad. Y esta estructura en capas que nos da ligereza y movimiento la vamos a potenciar con una texturización específica. En esta parte vamos a trabajar por debajo del mechón con nuestra navaja para poder potenciar el soporte de esta área del corte. Y luego dividiremos en forma radial nuestro perfil superior, donde iremos trabajando con la navaja en forma paralela para crear espacio, separación y movimiento. Bien, súper. La construcción de estas capas. En el video nuevamente vemos la construcción de la estructura y de la textura. Vamos a hablar ahora de la estructura para al final desarrollar todo el tema que tiene que ver con todas las texturas que usamos sobre este corte. Se unió Verónica Vega. Verónica, ¿cómo estás? Creo que de Paraguay, si no me equivoco, ¿no es cierto? Un gusto, un saludo para allá también. Ok, entonces, vamos a trabajar capas solamente en el perfil superior, que fue lo que yo separé ahí de color azul, ahí sí, de color azul, que es esta especie como de triángulo en la parte superior, donde no vamos a involucrar el cabello de la parte posterior, del perfil posterior, ni tampoco vamos a incluir el cabello del flequillo, es solamente este cabello, ¿ok? Y es fácil, primero construimos capas que son redondas, que se siguen la forma curva de la cabeza, ¿ok? Es un tipo de capas clásica que le da un poco más de redondez a la zona superior. Y como los cabellos de la zona superior van a quedar más livianos, nos van a permitir que tengamos más elevación en el centro, ¿ok? Que esto se pueda mover en el centro y no tenga el peso clásico de la gradación que nos quede muy, muy pesado. Entonces, vamos a trabajar llevando primero todo el cabello hacia el centro. ¿Para qué? Para que el cabello más corto me quede en el centro, luego un poco más largo, más largo, hasta unirse y conectarse con mi gradación. ¿Ok? Así el cabello no queda, o estas capas no quedan como desconectadas de lo que está pasando abajo, sino que va poco a poco alargándose para poder conectarse con la zona de peso que hay en los lados. O sea, construimos el peso y luego lo aligeramos con estas capas, sin perder toda esa anchura o esa, había dicho la palabra de mayor expansión esa, la expansión del corte en horizontal, perdón, no la vamos a perder. Ahora, si se fijan, yo trabajé, a ver si lo tengo aquí en el dibujo, creo que no. Ahí se puede ver un poquito esas rayitas azules que ustedes pueden ver ahí en la zona marcada con rojo. Que de hecho si hago esto quizás lo puedan ver. Vamos a ver aquí. Ay no, lo deformé. Acá, ahí está. Ahí va a crecer un poco la imagen. Si se fijan ahí en esas líneas azules, estas líneas azules son diagonales anteriores. O sea, comienzan o se mueven en forma paralela a estas líneas azules que hice yo acá. O sea, así. Son diagonales que van hacia el frente, de aquí hacia adelante. ¿Para qué?
porque las diagonales anteriores también nos dan movimiento. Entonces eso va a hacer que el movimiento de las capas naturalmente vaya hacia adelante y hacia los lados para que pueda conectarse de mejor manera con este efecto del flequillo que está hecho en los laterales. ¿Ok? Por eso trabajé con ese tipo de subsecciones y no fueron horizontales, porque quería darle también ese gesto extra de que se fueran incorporando a las orillas del flequillo. ¿Ok? Entonces también no es nada complejo, bastante fácil. Hasta ahora, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta sobre la construcción de la estructura? Porque ahora nos vamos a concentrar en la textura. ¿Ok? Y vamos a hablar un poquito más de textura de lo que hemos hablado en las reuniones creativas anteriores. Quiero entregarles un poquitito más de información sobre lo que tiene que ver con la textura. Esta información no la he hablado antes en las reuniones creativas, así que va a ser primicia. Ustedes que están aquí conectados van a ser los primeros en recibir esto. Así que aprovechemos de preguntar lo que quieran sobre el tema. Les voy a mostrar primero los dos videos que tienen que ver sobre textura. Tuve que hacer dos videos de 1 minuto cada uno porque era mucha la textura que está involucrada dentro de este corte y quería poder tocar y que la viéramos en detalle toda. Entonces vamos a ver cuál es esa textura. Vamos a ver cuáles son los parámetros que se utilizan para construir textura y por qué decidí usar esa textura en ese lugar específico del corte y no en otro y no otra textura, sino que esa en específico. ¿Ok? Así que les voy a mostrar los videos. Ahí va el video número 1. Este es un corte lleno de distintas técnicas de texturización. Me gustaría hablar un poco más en detalle de ellas. Por ejemplo, en esta zona del cabello vamos a trabajar con una técnica de corte que viene desde el exterior hacia el interior del cabello, usando como herramienta nuestra tijera de corte. Nuestro ángulo de corte va a ser suave y sin ninguna dirección específica en el movimiento que queremos darle al cabello. Y vamos a trabajar específicamente en la zona 3, que esto es más allá de los 7,5 centímetros de largo del cabello. El objetivo principal de esta técnica es poder crear una ruptura en la línea de corte. Ok, ahora veamos esta técnica usada en el perfil superior. Vamos a trabajar ahora con una técnica que va desde el interior del mechón del cabello hacia el exterior usando como herramienta el navajín. Nuestro ángulo de corte va a ser paralelo al cabello y nuestra dirección de corte va a ser desde adelante hacia atrás. Vamos a cortar en la zona 2 que va entre los 2,5 y los 7,5 centímetros del cabello y nuestro objetivo va a ser crear soporte sobre la base. Se viene parte 2, mucha textura. Ok, ese fue el video número 1. Inmediatamente vamos a ver el video 2 para no cortar el hilo de lo que estamos mirando. Ahí va. Seguimos con la parte 2 de la texturización de este corte de cabello. En los laterales vamos a trabajar con una técnica de corte que va desde el interior del cabello hacia el exterior, trabajando con esta herramienta que es el navajín. Vamos a trabajar con un ángulo de corte suave y la dirección del movimiento va a ser desde arriba hacia abajo, con una profundidad que va a estar en la zona 2, entre los 2,5 y los 7,5 centímetros de largo del cabello. Aquí el objetivo es crear separación, reducir la masa o densidad del cabello y hacer que el cabello naturalmente se pegue a la forma del cráneo. En el perfil superior vamos a repetir exactamente los mismos procedimientos, solamente va a cambiar la dirección del movimiento, esta vez va a ser de abajo hacia arriba, para esa forma crear separación, reducir densidad y crear un soporte natural en el cabello. Y en el flequillo van a ser exactamente los mismos procedimientos, solamente que ahora la dirección del movimiento va a ser desde el centro hacia las orillas para que podamos permitir que el cabello y el flequillo se muevan principalmente hacia los lados. ¿Qué te pareció? Conversemos un poco más sobre texturización en el corte de cabello. Ok, ahí están los dos videos que hablan sobre toda la textura involucrada dentro de este corte. Entonces, antes de que vayamos hablando sobre cada una de ellas, hablemos de algunas cosas generales. ¿La textura para qué sirve? ¿Para qué se usa la textura? Hemos hablado otras veces que la textura la podemos usar para crear separación, para borrar marcas, para quitar masa de cabello, pero principalmente lo que tenemos que entender es que la textura nos permite hacer que el cabello responda a los gestos y movimientos que nosotros queremos que tenga el cabello. Si queremos que el cabello se mueva, es súper importante que esté liviano. Si el cabello tiene demasiado peso, va a ser muy difícil que responda a nuestros gestos de movimiento. Por lo tanto, si lo aligeramos, si sacamos masa de cabello,
Si dejamos que el cabello quede mucho más liviano, el cabello va a poder responder al gesto que queremos hacer. Ahora, lo interesante es que con una textura bien diseñada y conociendo bien cuáles son las bases teóricas de la texturización, podemos hacer que se mueva, pero que se mueva hacia lugares específicos que nosotros queremos, ¿ok? Entonces, para poder conversar de esto, tenemos que tomar en cuenta primero ciertos elementos. Cada vez que ustedes quieran construir textura, tienen que considerar 5 parámetros, que son la base de la texturización. Vamos a hablar un poquito en detalle de cada uno de ellos. El primer parámetro tiene que ver con la técnica de corte que vamos a usar. Todas las técnicas de corte con las que nosotros trabajemos, imagínense cualquier técnica de corte, las que usen ustedes o hayan visto en cualquier video, cualquier técnica de corte rara, nueva o clásica, la que sea, se pueden dividir en 3 categorías. La primera es un corte recto, que es el corte clásico que usamos cuando, voy a sacar acá mis herramientas para poder mostrárselos mejor. El corte recto es el corte clásico que hacemos cuando, ¿no es cierto?, tenemos cabello, tomamos y cortamos. Este es un corte recto, clásico. Este es un tipo de corte que no sirve para crear textura, sino que se usa mucho más para crear estructura. La segunda técnica de corte es todos los cortes que vienen desde el exterior del cabello hacia el interior del cabello, o sea, de afuera hacia adentro, ¿ok? Y con eso sí podemos crear textura. Y la tercera técnica de corte son los cortes que vienen de dentro del cabello hacia el exterior del cabello, ¿ok? Corte recto, crear estructuras. ¿Cuándo voy a preferir usar los cortes que vienen de afuera hacia adentro? Cuando lo que estoy buscando es que la textura o la separación que yo quiero crear se vea o se marque más en mis puntas. Cuando voy a trabajar con movimiento de adentro hacia afuera, lo voy a usar cuando quiero que mi textura quede en el interior del cabello y no se marque tanto en las puntas, ¿ok? Ese es el primer parámetro. Recuerden, cualquier duda, pregunta, ustedes ahí escriben y Nelson me lo transmite. Entonces, primer parámetro es la técnica de corte. Segundo parámetro, la herramienta de corte. Normalmente para hacer texturización existen 3 herramientas básicas. La tijera clásica, filo navaja, entresacar, como quieran llamarle, o sea, perdón, filo navaja, microdentada, filo dulce, la tijera, la primera herramienta. Segunda herramienta, navaja o navajín. Y tercera herramienta que se me queda aquí, la tijera de entresacar. Estas 3 herramientas sirven para crear textura, ¿ok? Ahora, tijera de entresacar, lo que me permite es quitar densidad al cabello, quitarle más al cabello, retirar unos cabellos y otros no. Es para lo único que me sirve, o para borrar marca, pero a lo que me refiero es que esta herramienta no me va a servir para darle dirección al cabello. Con esta herramienta yo no puedo crear dirección en el cabello. Tijera. La tijera se va a usar principalmente, o es una herramienta muy buena para crear textura que se vea en las puntas del cabello. Cuando quiero crear textura marcada, fuerte, definida y que se ve más en las puntas del cabello, la tijera es la herramienta ideal. Navaja o navajín. Esta herramienta me va a entregar una textura más suave, menos marcada, más oculta, escondida. Es ideal para trabajar texturas que queremos que queden en el interior del cabello. ¿Eso quiere decir que con la tijera no puedo crear textura interna? Sí, sí puedo, pero idealmente la voy a usar cuando quiero crear textura o separación en las puntas. ¿Quiere decir que con el navaja o navajín no puedo crear textura en las puntas? Sí, sí puedo, pero me sirve mucho más y es más útil cuando la textura que quiero crear quiero que quede por dentro, escondida en el interior del cabello. ¿Se entiende? ¿Se entendió el concepto? ¿Sí? Puede ser un poco complejo, pero bueno, recién la primera información que estamos recibiendo sobre esto.
Así que ya saben, dudas, preguntas, escriben ahí. El tercer parámetro de corte, vuelvo a repetir, primero, técnica de corte, segundo, herramienta, tercero, el ángulo de corte. Cada vez, Nelson, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me podéis pasar una tijera de cocina, de papel, por favor, para mostrar algo? Ok, voy a mostrarles algo. O sea, aquí hay una hoja de papel para poder mostrarles este ejemplo. Gracias. Cada vez que nosotros texturicemos, ya sea si venimos de fuera del cabello hacia el interior o del interior hacia el exterior, va a pasar esto. ¿Ok? Y como estos son cabellos, lo que va a pasar es que todo esto se nos va a caer y va a quedar un agujero en el corte. ¿No es cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? Si vengo desde afuera hacia adentro va a pasar eso. O, por ejemplo, si estoy cortando con mi navaja, podría pasar esto. Yo meto mi navaja aquí y hago... y salgo hacia afuera. Y se va a crear un ángulo. ¿Ok? Este ángulo, primero, va a definir el grado de separación que yo quiero tener en el cabello. ¿Cuánta separación quiero tener? Y podemos tener tres ángulos. ¿Están haciendo preguntas ahí? Sí. Luis Miguel? Luis Miguel, sí, eso es lo que quería decirte. Ahí Luis Miguel puso, me confundí. Le respondí que si podía detallar un poco más qué es lo que lo confundió y luego hace la pregunta de la textura de navaja. Sí, eso. Escribe un poquito más. O sea, voy a dar. Si podéis desarrollar un poquito más la idea, Luis Miguel, sería ideal, pero lo que yo no alcanzo a interpretar es para qué sirve la navaja o qué tipo de textura crea. Ok, vuelvo a repetir. Con la textura de la navaja, voy a tomar esta cabeza y la voy a sacrificar por ustedes. Fíjense, si yo tomo la tijera y hago esto, yo acabo de crear una separación marcada, fuerte, ¿ok? En las puntas de mi cabello. Es por eso usé la tijera para poder crear ese gesto. La navaja le cuesta mucho crear ese tipo de gesto. No queda, si yo corto con la navaja, y vamos a cortar con la navaja, ya dije, vamos a sacrificar esta cabeza solo por ustedes. Si yo corto con la navaja, voy a dar a hacerle un corte fuerte, marcado también. Pero si te fijas, yo al tomar el cabello, yo no puedo ver tan específicamente dónde se hizo ese corte y cómo entró la navaja. O dónde salió la navaja, cómo salió la navaja y todo eso. Por eso, por lo tanto, la navaja es una muy buena herramienta que me permite crear textura interna. Como, por ejemplo, así. Si yo hago esto, la navaja es muy útil para crear ese tipo de textura que no se ve tanto en las puntas, pero que sí está ahí. ¿Ok? Porque está generando, aligeré el cabello, lo dejé más liviano, estoy creando separación y estoy creando un gesto de un movimiento específico que yo quiero crear. Por eso, y eso es lo que hace la navaja. No sé si de esa forma... Bueno, ahí está la pregunta que hizo Luis Miguel, de cómo puede generar textura interna con la navaja. Espero que eso te haya quedado más claro. O sea, es una textura que queda escondida por dentro, que no es en las puntas, no crea solo separación marcada, sino lo que hace también es generar un gesto de movimiento interno. Y ahora lo vamos a entender mejor cuando hablemos un poquito más en detalle sobre los otros parámetros. Si sigue quedando la duda, Luis Miguel, me escribes y me avisas. Hablábamos de esto, ¿no es cierto? Del ángulo de corte. Se crea un ángulo de corte que va a definir la separación del cabello. Y ese ángulo de corte puede ser de tres tipos. Podríamos tener un ángulo de corte paralelo, que es cuando la tijera entra o la navaja sale muy parecido a cómo están dirigidos los cabellos, creando una separación muy sutil. Podría ser un ángulo de corte suave, que podríamos generar ese tipo de entradas, o un ángulo marcado, que sería como esto que está acá, más fuerte. ¿Okay? Eso va a definir distintos tipos de separación dentro de mi cabello, de la superficie del cabello. Ahora, lo interesante también de esto es que siempre que nosotros cortemos con el ángulo, ya sea
desde afuera hacia adentro, desde adentro hacia afuera, no importa la forma que sea, se va a generar este tipo de triángulo, donde aquí van a estar los cabellos más cortos y aquí van a estar los cabellos más largos. Eso ya lo habíamos hablado en las presentaciones anteriores, en las clases anteriores, en las reuniones anteriores. Siempre va a quedar un cabello más corto en un lado y cabello más largo en el otro. Y la ley de la texturización dice que cabellos cortos empujan a cabellos largos. Por lo tanto, aquí esto va a generar un movimiento. ¿Ok? Que sería el cuarto parámetro de la textura. Primer parámetro, técnica de corte. ¿Dónde quiero concentrar mi textura? ¿Afuera o adentro? Esa sería la pregunta que me quiero hacer. 2. Herramienta. ¿Qué herramienta es la que me va a servir más para crear ese tipo de textura? Si es en las puntas, ¿qué herramienta me sirve más? Si es por dentro, ¿qué herramienta me sirve más? Tercero, ángulo de corte. ¿Quiero crear una separación suave o una separación marcada en el cabello? Eso va a depender del ángulo de corte. Cuarto parámetro, dirección del corte. ¿Hacia dónde quiero que se mueva el cabello? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Hacia adelante o hacia atrás? ¿Que se levante o que se aplaste? Dependiendo del gesto, de la dirección que yo quiero crear, es la dirección del ángulo de corte que yo le voy a dar. Si yo genero este corte, que ya dije que la tijera vino acá, perdón, estaba tomando la tijera de cabello, acá, la tijera viene acá y corta, ¿verdad? Donde los cabellos más cortos van a quedar aquí y los cabellos más largos van a quedar aquí, y con la ley de que el cabello más corto empuja más largo, esto quiere decir que los cabellos se van a empujar en esa dirección. Por lo tanto, si yo corto así, el cabello va a generar o se va a mover en esa dirección. Si yo corto al revés, ahí está, el cabello se va a mover en esa dirección. Acá, si corto así, se va a mover en esa dirección porque los más cortos empujan a los más largos. Si yo corto así, los más cortos empujan a los más largos, eso quiere decir que el cabello se va a mover hacia allá. Si yo corto así, los más cortos empujan a los más largos, el cabello se va a mover hacia atrás. Por lo tanto, hacia dónde o desde dónde entre mi herramienta o hacia dónde salga mi herramienta es muy importante para saber hacia dónde quiero que se dirija el cabello. Mucha información. Quinto parámetro. Se llama profundidad de corte y comportamiento. Aquí la pregunta es, ¿tu cabello más corto de tu ángulo de corte de texturización, qué largo tiene? ¿Cuántos centímetros de largo tiene ese cabello? Porque dependiendo de cuántos centímetros de largo tenga ese cabello es lo que puede llegar a hacer ese cabello e influir en el gesto de la texturización. Si por ejemplo ese cabello más corto es menor a 2,5 centímetros aproximadamente, o sea, quiere decir que yo corté el cabello y el más corto quedó a unos 2,5 centímetros del crecimiento, ese cabello no me va a servir de mucho, ese cabello no va a reaccionar a los gestos que yo quiero darle o hacerle. En cambio, si este cabello, el más cortito, está entre los 2,5 centímetros de largo y los 7,5 centímetros de largo, ese cabello es manipulable. Ese cabello puede responder a lo que yo quiero que haga. Ese cabello va a ser, me va a obedecer, ¿ok? Y yo puedo generar gestos con ese cabello. Yo si corto esos cabellos más cortitos que quedan en el interior, están entre los 2,5 centímetros y los 7 centímetros de largo, yo puedo hacer que ese cabello genere elevación natural. Que naturalmente al pasar mi mano o un producto, naturalmente ese cabello genere una elevación y se levante. ¿Ok? En los laterales también pasa lo mismo. Yo trabajé en toda esta zona de arriba
con los cabellos más cortos de mi ángulo de corte. Recuerden que aquí la navaja entró por aquí y salía. Este cabello donde entró la navaja, los cabellos más cortos están entre esa dimensión, 2,5 y 7,5 centímetros de largo. El cabello responde al gesto que yo quiero, que es que se eleve. Ahora, si ese cabello más corto supera los 7,5 centímetros de largo, nuevamente ese cabello ya no es manipulable. ¿Por qué? Porque es tan largo que pesa por su propio peso. La gravedad influye y ese cabello ya es mucho más difícil de hacer que responda a lo que yo quiero hacer. En conclusión, la textura que genera movimiento y genera una intención dentro del corte, generalmente se puede trabajar mejor en cabellos cortos. En cabellos muy largos ya es muy difícil que el cabello responda a un gesto específico sin la intervención de calor y acción mecánica para modificar su caída natural por el peso. En cambio, en un cabello corto es muy fácil que con un producto, listo, y respondió y se quedó ahí donde queríamos. Entonces, tomando en consideración estos 5 parámetros, que yo creo que a más de algunos le tiene que haber explotado el cerebro, pero bueno, es cosa de ir incorporando la información de a poquito, veamos los gestos que trabajamos durante este corte. El primero fue en la parte posterior o en la zona superior. ¿Se acuerdan que cuando creamos la gradación trabajamos con la punta de mi tijera? Si analicemos, trabajé con tijera. Primero, trabajé desde fuera hacia adentro porque quería que la textura quedara marcada en las puntas. 2. Trabajé con tijera porque la tijera es la herramienta ideal para generar ese gesto en las puntas. 3. Mi ángulo de corte fue un ángulo de corte medio, ni muy suave ni muy fuerte, porque lo que quería era crear suave, o sea, quebrar suavemente la línea de corte para que no quedara tan marcada. Dirección de corte dice en el video que no le doy una intención de corte específica, puedo ir cortando en las dos direcciones, pero principalmente que tiene que ver con la profundidad de corte y el comportamiento. Fíjense el largo que tiene esto. Esto tiene más de 7,5 centímetros de largo. Por lo tanto, el corte que yo haga de textura en ese pedacito de punta no va a servir de nada para generar movimiento más que generar separación. Lo único que hago es generar separación. Luego, trabajamos con textura en mi perfil inferior. ¿Qué hago? Voy a ponerlo aquí, perfil inferior. Tomo el cabello y con mi navaja lo que hice fue generar cortes suaves hacia abajo. Analicemos. Técnica de corte de dentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque no quiero que la textura se vea mucho en las puntas. Y lo que estoy buscando es que la textura esté interna para sacar masa sin quebrarme la superficie y para que aparte le dé un gesto de movimiento al corte. Entonces la navaja es ideal para eso, la técnica de corte de adentro hacia afuera es ideal para eso. El ángulo de corte, usé un ángulo de corte paralelo, muy parecido a la dirección del cabello. No quiero crear separación, quiero sacar densidad. Ese es mi objetivo. La dirección del movimiento era de arriba hacia abajo, o sea, los cabellos más cortos quedan arriba, los cabellos más largos quedan abajo. El de arriba empuja al de abajo, hace que el cabello se aplaste y se pegue al cráneo. Y para que eso suceda, el cabello más corto tiene que estar entre los 2,5 centímetros y los 7,5 centímetros de largo. Lo mismo hago en el perfil superior, con la diferencia que el movimiento, en vez de ser hacia abajo, el movimiento es hacia arriba. El cabello más corto queda abajo, el cabello más largo queda arriba. Al cortar, esto lo va a empujar y va a crear soporte natural. Lo mismo que hago en la parte superior, donde pongo mi navaja por enfrente del cabello y genero un suave toque de cariño hacia arriba por la parte interna del mechón. ¿Ok? Gírate, gírate, gírate. Ahí. Por la parte interna del mechón genero este movimiento. Fíjense, ahí están los cabitos más cortos. Están ahí escondidos los cabellos más cortos. Aquí lo van a poder ver bien. Fíjense ahí.
Ahí están los caballitos más cortos. ¿Y eso para qué? Nuevamente, la técnica de corte de adentro hacia afuera, porque quiero que la textura quede escondida. Es una textura que quiero que genere soporte, no que me quiebre la superficie. 2. La navaja es la mejor herramienta para usar ese tipo o para lograr ese tipo de efecto. Ángulo de corte paralelo, muy parecido a la dirección del cabello porque no quiero sacar mucho pelo, solamente quiero generar ese soporte interno. Y la dirección del movimiento es de adelante hacia atrás para que esos cabellitos cortos de adelante empujen a los largos y genere ese soporte natural. Y para que eso suceda nuevamente, ese corte, ese cabello más corto tiene que estar entre los 2,5 y los 7 centímetros de largo. Si no, no va a responder. ¿Ok? Y finalmente, la textura que se crea en el flequillo, que lo que hago es en el flequillo trabajar, por este otro lado, trabajar desde el centro de la cabeza hacia afuera. ¿Para qué? Para que naturalmente se genere ese gesto de dirección desde el centro hacia los lados del cabello, y aprovecho también de tomar las puntas del cabello para aligerarlas un poco, sacándoles un poquito de peso. Fíjense, si yo texturizo o hago ese gesto hacia los extremos muy cerca de las puntas, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque muy cerca de las puntas ya es más largo de 7,5 centímetros. Si quiero que realmente responda, recuerden, mi cabello más corto de mi ángulo de corte tiene que estar entre los 2,5 y los 7 centímetros y medio de largo para que pueda responder y funcionar. Y el de las puntas, al generar este pequeño como desgaste de puntas por un lado y por el otro, permite que mis puntas queden muy livianas. ¿Para qué? Para que respondan fácilmente a cualquier movimiento que yo quiera darle. Y así se puede ver cómo yo puedo generar ese movimiento y ese efecto como de una curvita hacia afuera que tiene el cabello. Mucha información nueva. Así que espero que si no lo pudieron procesar todo ahora, lo puedan ver nuevamente. Si existen dudas, por favor, escríbanme, principalmente en textura. Yo sé que la parte de la estructura ya hemos ido trabajando varios capítulos, así que ya es más entendible, pero la textura es algo nuevo e interesante. Así que, de verdad, cualquier duda que vaya surgiendo al mirar por segunda o tercera vez este video o esta parte del video que les vaya apareciendo, escríbanme al chat y yo feliz de contestarles. Recuerden, el objetivo aquí principal es, no se texturiza por texturizar, se texturiza con un objetivo específico. Y dependiendo cuál sea ese objetivo específico que tengo yo en mi cabeza, es que tengo que buscarle respuesta a estos 5 parámetros. Técnica de corte, herramienta, ángulo de corte, dirección del movimiento, profundidad y comportamiento. ¿Ok? Entonces cada vez que vayan a hacer algún tipo de textura, la que sea o la que vean en cualquier video de internet, háganse esas 5 preguntas y traten de adivinar qué es lo que está pasando y cuál es el gesto que se quiera crear. ¿Ok? Así que eso es por este domingo. Ya a partir de la próxima semana aparece un nuevo corte en las redes sociales. Voy a trabajar por primera vez un corte en cabello ondulado, o sea, crespo en las redes sociales. Uno que me llama mucho la atención, la cual llamé una melena rizada. Que tiene bastantes elementos, se ve como simple, pero no es tan simple, tiene bastantes elementos ocultos. Y atención que les voy a mostrar también, como sorpresa, les voy a enseñar a cómo hacer rizos con la rizadora, con el ondulador eléctrico, pero que se vean naturales. Que no se vean como esos rizos artificiales súper glamorosos. Cómo hacerlos más desordenados, un poco como me gusta a mí que se vea mi cabello, más suelto, más natural, cómo hacerlos para que se vea así interesante. Así que tenemos también harta información, mucha información para el mes de julio y nos vamos a ver en nuestra próxima reunión creativa el mes de agosto, los primeros días del mes de agosto. Así que estén atentos a toda la información que voy a estar subiendo. Vuelvo a repetir ahora al final del video, los que necesiten o quieran el paso a paso, solo tienen que escribir en el chat, yo quiero el paso a paso y yo me encargo de hacérselos llegar. Les agradezco a todos los que están conectados, les agradezco a todos los que van a ver este video después. Les mando saludos, espero que estén bien
Mandamos un saludo aquí desde Chile con Nelson y que hace con la manito así. Así que nos vemos, cuídense mucho y hasta pronto. Cuídense, cuídense. Chao, chao. Y ahora sí vamos a cortar el video. Estaba buscando el botón. Chao.